Estamos de vuelta aquí en el Campanazo por Comercio TV. Y como sabemos, en solo 6 meses, Donald Trump ha redefinido todas las reglas del juego. Impone aranceles históricos, recorta programas sociales claves, endurece la política migratoria y apuesta por una presencia militar más activa. Estamos viendo una estrategia de recuperación nacional o el rostro de un populismo más severo que nunca. Vamos a verlo. Las decisiones ya están dejando huella por lo pronto y el país parece dividirse entre quienes ven el orden y quienes más bien se alertan sobre lo que creen ser un retroceso. Pero aquí tenemos a dos personas expertas para poder tener una conversación, diría yo, posiblemente un debate acerca de eso. Presento primero que todo a Sabrina Bacal, quien es politóloga y también periodista. Hola Sabrina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sabrina, también le quiero dar la bienvenida a Esteban Hernández. Él es analista político, junto con quien esta tarde estaremos hablando de temas bastante puntuales y claves acerca de lo que es la actual administración Trump. Esteban, feliz tarde. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ustedes por estar aquí el día de hoy. Arrancamos con el primer tema, el que está más latente en este momento. Donald Trump ha impuesto aranceles del 10 al 15% a más de 150 países. Sabemos ese nivel más alto desde los años 30. ¿Cómo está afectando esto realmente a la economía de Estados Unidos? Y sobre todo, ¿quién está asumiendo el costo? ¿Las empresas o los consumidores? Sabrina, arrancamos contigo. Bueno, como siempre sucede cuando se elevan los costos de importación de productos claves como los autos, el acero, los bienes de consumo, sabemos que las empresas trasladan la mayoría de las veces esos costos a los consumidores. Algunas veces lo pagan las empresas, otros los consumidores, pero no hay forma de decir que los aranceles solamente lo pagan otros países, como lo ha dicho Donald Trump, porque el comercio global está interconectado. Vivimos en una era o vivíamos en una era de globalización, de reglas económicas claras para todos y básicamente se crea también una incertidumbre y la economía es enemiga de la incertidumbre. La economía crece con la confianza y con las reglas claras. Entonces, definitivamente, todo eso hace que se encarezcan los productos para los consumidores y ya hay algo de registro de inflación que el mes de junio registró 2.7%. Esteban, ahora vamos contigo. Bueno, yo lo primero que quiero aclarar es que yo no soy un defensor de los aranceles. En diversas oportunidades he apuntado a que esa no es mi estrategia favorita, siendo yo alguien que abiertamente defiende el libre mercado, y tengo que estar de acuerdo con Sabrina cuando dice que normalmente esos costos se trasladan al consumidor. Sin embargo, eso no se ha visto por lo menos hasta los momentos. Yo recuerdo un cintillo, ¿no?, que ponía la cadena de noticias MSNBC, y me encanta recordarlo a cada rato, que decía que había señales de recesión en todas partes menos en los datos, ¿no? Como que haciendo alusión a que importa más la percepción que hay que los datos que hemos visto. Y los datos que hemos visto son más bien muy favorables a nivel económico para la administración de Donald Trump. Estamos hablando de que en el mes de junio, por ejemplo, hubo por primera vez en 20 años exactamente superávit fiscal, es decir, que se recaudaron más fondos de los que se gastaron, ¿no?, a nivel público. Estamos hablando de que el desempleo también ha alcanzado mínimos históricos, es decir, se puede hablar de que hay empleo completo, ¿no?, dentro de lo que se consideran esa cifra. Estamos hablando de que la inflación todos los meses, a excepción de junio, en donde fue mayor en un 0.1% de lo que se estaba esperando, en los meses anteriores más bien estuvo por debajo de los niveles. La inflación mayorista, que es la que vendría a estar más atada con los aranceles, en el mes de junio fue de un 0%, cuando se esperaba que fuese un 0.2%. Estamos hablando también de que el consumo aumentó en el mes de junio en un 0.6%, mucho más por arriba de lo esperado, por lo que no ha habido ese efecto negativo o ese apocalipsis económico que en algún momento los expertos estaban anunciando. Que pueda pasar en un futuro, bueno, si se dan otras condiciones, podría ser, pero es que en paralelo a que los aranceles se han impuesto, también han habido compromisos por parte de múltiples empresas de reabrir y de retomar y de invertir acá en los Estados Unidos, por lo que, bueno, allí no se vería ningún efecto arancelario. Otra cuestión es que hay empresas que no quieren, que están asumiendo los costos y que así lo han decidido hacer,
porque no quieren perder acceso al mercado de los Estados Unidos. Entonces, aunque normalmente los aranceles sí son un costo en los consumidores, y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Sabrina, en esta oportunidad eso realmente no se está viendo. Ahora, quiero acotar algo a ambos, lo que han dicho, ¿no? Sabemos que hay ya aranceles que entran en vigor el 1 de agosto. Realmente podemos decir que no se ha visto todavía en los números, en la data, las consecuencias de los aranceles. Brevemente, si pueden entrar un poquito más en ello. Bueno, se podría decir eso, pero es importante acotar lo que dijo el compañero. O sea, la teoría económica del libre mercado dice que usualmente o cuando se aplican estas políticas proteccionistas hay un aumento de la inflación. Pero en efecto, hasta este momento los hechos no demuestran eso. Entonces, pensaría también porque los aranceles han sido utilizados por Donald Trump como una herramienta de negociación y de presión, que hay que esperar a estar en ese momento antes de anticipar las consecuencias. Yo quiero también pues sumarme a lo que estaba mencionando allí Sabrina. Quizás esto pueda cambiar en el futuro porque al final uno no tiene una bola de cristal para verlo, pero Donald Trump ha utilizado precisamente los aranceles como un arma de negociación. Ya se han llegado a acuerdos comerciales con el Reino Unido, con Indonesia y con Vietnam. Vietnam siendo además un país sumamente importante, más importante de lo que la gente cree, porque esa era la nación que utilizaba China para triangular, ¿no? Precisamente cuando le ponían aranceles o cualquier otro tipo de sanción las otras naciones del mundo. Y aparentemente se está muy avanzados en otros grandes países como la India. Entonces, bueno, hay que ver, ¿no?, si entran en vigencia después los aranceles el 1 de agosto y si estas cifras entonces se mantienen. Ahora hablemos del famoso Big Beautiful Bill por parte de Donald Trump, que recorta más de $1 billón a Medicaid y a SNAP. ¿Qué consecuencias sociales reales estamos viendo hasta ahora con lo que son estos recortes? Empiezo yo. Bueno, Está básicamente bien. los expertos reportan un aumento en la inseguridad alimentaria. Obviamente se reduce la cobertura sanitaria, sobre todo en los grupos más vulnerables. Hay un golpe a los hospitales rurales o a los que menos recursos tienen. Y también por teoría económica, pues se aumenta la desigualdad social en un país donde siempre hubo esa posibilidad de una gran clase media y de transferencia de riqueza. Para muchos ahora la transferencia de riqueza no va a ser de los que más tienen a los que menos tienen, sino los críticos de este proyecto de ley dicen que los que menos tienen van a terminar subsidiando a los que más tienen y van a terminar siendo los más golpeados. Bueno, a ver, en este tema yo creo que es importante mencionar a quienes se les están haciendo los recortes, porque eso es fundamental para realmente hacer cualquier tipo de análisis. Por supuesto, si no leen un titular que dice que, bueno, están haciendo recortes a Medicaid o a otros planes sociales como SNAP, evidentemente genera preocupación y genera alertas en la ciudadanía porque hay personas que así lo necesitan. Sin embargo, los recortes se están haciendo, uno, a personas que estén indocumentadas en este país, es decir, individuos que no siguieron las reglas de entrada, ¿no? Por lo que no deberían tampoco tener acceso a ningún tipo de beneficio social, entendiendo que ya partieron de algo que pues era el rompimiento de las leyes internas de los Estados Unidos. Y dos, personas que están en capacidades de trabajar, que de una u otra manera están escogiendo no trabajar porque los planes sociales, cuando los juntas todos, terminan a ellos dándoles la capacidad de subsistir sin necesidad de producir absolutamente nada. Estamos hablando de que las personas que están en edades de trabajar, que no tienen ningún tipo de discapacidad y que no hayan buscado empleo, por lo menos en el último mes, serían los que se estarían viendo afectados por este tipo de medidas, no las personas que sí tienen discapacidades o que han buscado empleo y que de una u otra manera por X o Y motivo no han logrado conseguirlo. Parte de lo que se está pidiendo ahora es más transparencia en ese asunto, porque acá no se trata de que el que trabaje mantenga a los que no trabajan, de que el que trabaje y que pague impuestos y que se parte el lomo en este país justamente para producir cada dólar, entonces esté manteniendo a personas que por decisión propia decían no trabajar para pues vivir así de los planes sociales. Y un punto que estaba mencionando Sabrina, que yo creo que es fundamental también, es cuando ella habla de que se le están haciendo recortes a los hospitales rurales. Resulta que el Big Beautiful Bill tenía una provisión específica para ello, porque sí, hubo muchos argumentos y muchas críticas al respecto, y les están dando, estamos hablando de cientos de millones de cientos
de millones de dólares, me estoy quedando corto, decenas de cientos de millones de dólares para financiar hospitales en estas zonas rurales que en tal caso, si no se hubiese puesto esa provisión, sí estarían siendo afectados, pero no es lo que está ocurriendo. Esteban, hablando de lo que estás diciendo, este proyecto también exige que quienes reciban Medicaid trabajen 80 horas al mes y paguen un copago de $35. Entonces, estamos frente a una reforma que consideras tú es necesaria o posiblemente una barrera o por decirlo así, una línea un poco turbia para los más vulnerables. Mira, cuando uno en su, digamos, en su día a día, en su vida personal, tiene deudas que al final se hacen así, se convierten en insostenibles, es muy difícil aumentar la cantidad de ingresos que tienes, al menos que, bueno, cambies de trabajo, tengas mucha suerte y pases de ganar, no sé, $2,000 al mes a ganar $10,000 al mes, por poner un ejemplo. Pero normalmente lo que uno en su vida personal aplica cuando se ven este tipo de situaciones es precisamente el recorte del gasto, porque es la única manera en la que tú tienes de subsistir, de balancear el presupuesto y después entonces regresar a la normalidad. En el caso del gobierno es exactamente lo mismo, porque estamos hablando de un país que tiene 40 billones en español, trillones en inglés de deuda, o casi 40, estamos en 37 actualmente, que al final se está haciendo insostenible incluso el pago de los propios intereses y que de una u otra manera eso hay que darle un parado más temprano que tarde, porque eventualmente esto nos va a pasar factura y sí es verdad que vamos a entrar en una crisis de la cual va a ser mucho más complicado y más difícil de lo que hemos visto anteriormente salir. Entonces se trata de atender el problema antes de que sea demasiado tarde y por eso te digo sin ningún titubeo, ¿no? Que se trata de una reforma que hace rato que hacía falta y eso es parte de lo que viene pues de los esfuerzos que hizo el Departamento de Eficiencia Gubernamental de manos de Elon Musk, que además él salió muy disgustado porque a su juicio ni siquiera se hizo lo suficiente. Sabrina, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo lo veo un poco diferente. Yo veo que efectivamente esto en la misma línea de mi análisis anterior va a provocar la expulsión de miles de beneficiarios que no pueden cumplir por razones de salud o de empleo. Pero obviamente Esteban también tiene un argumento económico y un argumento de la sostenibilidad de la economía y de la sociedad frente a la gran deuda que tienen los Estados Unidos. Lo importante es que un gobierno establezca cuáles son sus prioridades con transparencia y qué es lo que busca con una reforma como estas, porque lo que ha pasado también es que muchas veces la comunicación oficial dice algo, hay muchas críticas que efectivamente son muy partidistas o están muy enfocadas en una visión específica de la sociedad, más ligada a los lineamientos del Partido Demócrata, pero también hay algunas otras cosas en esta reforma que a mí me resultan llamativas, sobre todo para un país tan rico que tiene problemas sociales y que no tiene, digamos, el mejor sistema de salud. Y es allí donde yo pienso que tiene que haber una red de apoyo importante y que eso no puede debilitarse con esta reforma que economistas y analistas pueden considerar como necesaria.